Cursos virtuales. Aquí es importante que el participante tome en consideración lo que significa, lo que implica y las responsabilidades que esto trae. Es una modalidad que facilita mucho la educación máxima a distancia o con ciertas limitantes de movilidad, por turnos, trabajo, etcétera. Recibir un curso virtual no implica que solo con ver un videotutorial, ver un video, hacer un ejercicio, solo con presentarlo sin entenderlo ni razonarlo, se vaya a ganar el curso como tal. De hecho, como debe ser en lo presencial, en lo virtual, en línea, sincrónico, asincrónico, si no se tiene la disciplina del caso, no se puede avanzar. Importante conseguir una nota, pero más importante es aceptar, tener y hacer suyo el conocimiento, sea generar capacidad. No es solo, como dijimos, presentarnos, hay que entender que cada modalidad tiene ciertos requisitos. Si yo estoy en lo presencial, tengo que disponer de tiempo de traslado, que dependiendo de dónde estoy, puede ser de 2 a 3 horas solo en ir y venir, parqueo, transporte en bus, gastos de comida mientras estoy. Y en lo virtual, yo tengo que tener un espacio adecuado para recibir y hacer mis tareas, mis actividades. Tengo que tener un ancho de banda adecuado que soporte las transmisiones. Debo de contar con una laptop, con una computadora de escritorio o un smartphone que, como está la tecnología hoy en día, comprar un teclado alfanumérico para poder usarlo como que fuera una tablet es un costo bastante aceptable. Entonces, todo esto tiene que tomarlo en consideración el alumno, que sea presencial, sea virtual, sincrónico, tiene que tener tiempo para estudiar, tiene que hacer tiempo para hacer sus tareas, tiene que invertir en practicar y en dar seguimiento. El único responsable es el alumno, es el más interesado y si él no le pone la atención del caso, nadie más tiene por qué hacerlo. Entonces, importantísimo, determinante, importante, autodisciplina, autodidáctica, espíritu de investigador, no de recolector de datos únicamente, y de discusión. Sirve en lo presencial y aún más en los programas en línea. A continuación vamos a ver unos videos para comprender en qué consiste cada uno de los formatos y tengamos una mejor idea. Porque también otro aspecto a considerar es que es cierto, en nuestras plataformas puede estar disponible 24/7 el curso, el video o a la hora que yo tenga la mejor disponibilidad y en el lugar que más me convenga puedo empezar a trabajar con lo que está en la plataforma. No implica ni es obligación ni responsabilidad del titular de un curso virtual estar disponible 24/7. Para eso está la plataforma y los videotutoriales. Hay que usarlo dentro de un horario que permita poder. Y otro asunto, el catedrático no solo un curso ve, tiene que monitorear varios, entonces hay un lapsus de espera que va a depender de la cargabilidad del catedrático en un momento determinado. Factores muy importantes que tomen en consideración
para evitarse inconvenientes, frustraciones y pasar malos ratos. La idea es que usar esta herramienta, sacarle provecho y no parar de estudiar y avanzar académicamente, pero hacerlo como corresponde, sin supuestos, sino sobre bases ciertas. Veamos. ¿Y qué es eso de la educación virtual? Con el desarrollo de las TICs han crecido las oportunidades de las personas para acceder a la educación de calidad, sin importar el momento o el lugar en el cual se encuentren, eliminando el tiempo y la distancia para aprender. La educación virtual se basa en el desarrollo de programas de formación en el ciberespacio, siendo su fin propiciar espacios para la generación de una nueva cultura en la educación. ¿Cuáles son las características de la educación virtual? La generación de espacios flexibles e interactivos que superen los obstáculos de espacio-tiempo, ampliando los escenarios y posibilidades de aprendizaje. El alumno es el elemento más activo en el proceso, pues él es el responsable de gestionar su proceso formativo y marcar su ritmo de aprendizaje. De él depende el éxito en el proceso de formación. El profesor actúa como guía en el aprendizaje, pues ofrece herramientas y pistas al estudiante para desarrollar su proceso educativo. Su labor fundamentalmente es evitar la desmotivación y la deserción. Posibilita el surgimiento de comunidades educativas virtuales con la utilización de herramientas innovadoras para dar seguimiento de las actividades propuestas, material de estudio y centros de documentación online. Se nutre de contenidos que resulten significativos y sencillos. En este sentido se proponen diversas actividades de seguimiento, evaluación y retroalimentación. Este proceso de formación está soportado en la herramienta tecnológica denominada plataforma de teleformación, siendo utilizada para este caso específico, la plataforma Moodle. ¿Y qué es Moodle? Es una plataforma de ambiente educativo virtual que permite crear comunidades de aprendizaje conjunto y a distancia, ofreciendo completa interactividad entre sus usuarios desde sus diferentes roles. Este proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en prácticas conjuntas enmarcadas dentro de un modelo constructivista. Y en cuanto a los contenidos, actuales, dinámicos, agradables, que involucren al autor y al lector. Claros y sintéticos, construidos con diferentes tipos de recursos. Bienvenidos. ¿Cuál es la diferencia entre la educación virtual y la educación en línea? Para empezar, hay que decir que ambas forman parte de una categoría más amplia llamada educación a distancia. Y bueno, como su nombre lo indica, la educación a distancia se refiere a esos procesos educativos que ocurren cuando quienes aprenden y las personas o instituciones que enseñan no se encuentran en la misma dimensión espacio-temporal. O sea que no son presenciales, pues están separados geográfica o temporalmente. Podríamos decir que su origen es casi tan antiguo como la escritura, pues a partir de ese momento se pudo potencialmente enseñar algo a alguien que está en un espacio o tiempo distinto al de esa persona que quiere transmitir algún conocimiento. Pero tal cual, los cursos a distancia empezaron más o menos por ahí del siglo XIX utilizando el correo, ¿sí? Podías tomar cursos usando sobres y cartas y recibiendo y enviando respuestas. Claro, que eran instrucciones muy rudimentarias y no muy apropiadas para el aprendizaje autónomo.
Pero pues fueron evolucionando y conforme los modelos pedagógicos y la tecnología de comunicación se hizo más sofisticada, se llegó por ejemplo a esquemas de educación en medios masivos como radio y televisión. Este tipo de aprendizaje ha tenido crecimiento a lo largo de los años, particularmente porque es una forma de democratizar el acceso a la educación. Puede llegar a zonas donde no hay profesores o donde no hay escuelas, a personas que no tienen los recursos, tiempo o edad para ir a la escuela regular, pero sí tienen el interés y el derecho a la educación. O por ejemplo, para poder seguir estudiando en el remoto caso de que una pandemia letal ataque a la humanidad. Ojo, porque la educación a distancia puede ser síncrona, o sea, que los alumnos y docente coinciden en la dimensión temporal, pero no en la espacial, y no es indispensable que se tengan conocimientos tecnológicos especiales, porque se puede usar teléfono o hasta radio. Y asíncrona, cuando no se coincide en la dimensión temporal, cada quien aprende en el momento que quiere y puede, ya que los materiales fueron hechos en otro momento y son entregados. De nuevo, no es indispensable internet, porque los materiales pueden ser cartas, folletos, USBs, libros, audiocassettes o cualquier otra cosa. Ahora hablemos de la educación en línea. También conocida como educación online, es una modalidad de esta más grande que es la educación a distancia y se caracteriza por usar internet para conectar a los estudiantes y entre ellos y con el profesor. Hacen uso de recursos digitales para complementar el aprendizaje. Las clases son en vivo, es decir, ocurren de manera síncrona por alguna plataforma de videollamada. Se suele decir, tienes apagado el micro, ya ven mi pantalla y si me escuchan, por lo menos una vez en cada sesión. Claro, puede tener elementos asíncronos y gestionarse en plataformas y usar recursos que no son en vivo. Pero el centro de su diseño es la participación síncrona, lo que permite participación un poco más dinámica y retroalimentación en tiempo real. Bien, entonces, ¿se puede planear clase como si fuera presencial, pero la damos en la pantalla en vez del salón? No. Hay que tomar en cuenta que el salón de clase presencial tiene un contexto inmediato compartido, dinámica de funcionamiento específica y energía y distractores muy distintos a los que viven los estudiantes dentro de sus cuartos o en las cocinas de sus casas. No solo hay que ser conscientes de las reglas especiales que hay en una clase por videollamada, también hay que tomar en cuenta el ciclo de atención de los alumnos y variar las actividades y no que solo estén sentados escuchando frente a una pantalla 2 horas seguidas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la educación virtual? También conocida como e-learning, se basa principalmente en el uso de herramientas y recursos digitales y el diseño de las instrucciones adecuadas para generar procesos de aprendizaje. Algunas de sus características son que puede ocurrir donde sea, a la hora que sea, siempre y cuando se tenga acceso a internet o se haya descargado el material con anterioridad. Es personalizada, pues los estudiantes acceden a los materiales a su ritmo. Esto es ventaja y desventaja, pues su éxito depende mucho más de la disposición que tengan los alumnos al autoaprendizaje. Requiere de plataformas de aprendizaje y de LMS o Learning Management Systems, que son las plataformas de gestión de aprendizaje. Es donde subes tareas, participas en foros, consultas instrucciones, ves material y probablemente ya conoces algunos, has usado Moodle, has usado Blackboard o Canvas. Puede masificarse. Como el material ya está desarrollado, es posible tener cursos virtuales con miles de personas al mismo tiempo en diferentes lugares del mundo, como es el caso de los MOOC, Massive Open Online Courses. ¿Esto quiere decir que los cursos virtuales hacen a los docentes irrelevantes? No. Hace que un docente pueda dar una clase o desarrollar una actividad que podrá ser reproducida más allá de sus dimensiones físicas y temporales. Además de que en cursos virtuales lo ideal es contar con el acompañamiento de un docente, que en vez de dictar clase, da acompañamiento, revisa el trabajo y progreso de los estudiantes, da retroalimentación y puede hacer todo eso de forma asíncrona. Esto no quiere decir que está prohibido que haya reuniones en tiempo real, solo que la modalidad virtual está pensada para que esto no sea necesario, aunque si las condiciones lo permiten, pues puede ser muy útil. Hay otra modalidad llamada aprendizaje híbrido o blended learning, que es el que mezcla las ventajas de la educación virtual con clases presenciales.
Así los estudiantes pueden, por ejemplo, ver un video con toda la teoría en su casa y llegar a la escuela a practicar en el salón o en el laboratorio. Pero para hablar más de esta modalidad, amerita otro video. En resumen, la educación a distancia es aquella que ocurre por cualquier medio, instrumento o tecnología que permita conectar a los participantes que están separados en espacio o tiempo. La modalidad en línea es por medio de Internet y su centro está en la interacción síncrona de los participantes. La modalidad virtual también es por Internet, pero su diseño es principalmente asíncrono. Puede ser masiva y depende en mayor medida de las habilidades de autoaprendizaje de los participantes. Hay que tener muy presente que cada modalidad tiene sus características específicas y no se pueden diseñar o tomar con los mismos criterios de una materia presencial, pero conociendo las bases de cada una, podemos llevar el aprendizaje a lugares y dimensiones que van mucho más allá de las aulas físicas. Yo soy Chema Rosas, hasta la próxima. Derivado de la controversia que existe entre la educación a distancia, la educación virtual y la educación en línea, hoy voy a hacer una pequeña diferenciación para todos los docentes. Primero, ¿qué es la educación a distancia? Es la separación del espacio entre profesor-alumno. Esta es una de las características que comparten todos los sistemas de educación a distancia, ya que el proceso de aprendizaje es libre y depende en gran medida de las capacidades de razonamiento del alumno. Para algunos, esta es una de las desventajas de la educación a distancia, por no poder contar con un profesor enfrente para resolver todas las inquietudes. Sin embargo, existen distintas herramientas y métodos de educación a distancia que acercan de una u otra manera al profesor y al alumno. Las características específicas de la educación a distancia son las siguientes: distanciamiento físico, no hay necesidad de internet; utilización de medios electrónicos, multimedia, USB, CD y se entregan de forma presencial; necesidad de tutorías o apoyo estudiantil; aprendizaje independiente, los alumnos deciden cuándo estudiar; horarios flexibles, la comunicación es bidireccional mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto; un enfoque tecnológico, optimización de tiempos, alcance masivo, se apoya en recursos como la radio y la televisión y tiene diversas formas de evaluación. Características de la educación virtual. La educación virtual es una modalidad que nos permite facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que esta nueva estrategia que nos ofrece la solución a los problemas comunes como el tiempo, el transporte, el espacio geográfico, facilitando así la comunicación entre el tutor y los alumnos, sea asincrónica o sincrónica. Los estudiantes muy pocas veces coinciden con el docente. Un espacio sin barreras, la cual nos permite el autoaprendizaje, haciendo un buen uso de las TICs o una plataforma, por lo tanto se requiere internet. Las características de la educación virtual permiten al estudiante consultar por diferentes medios, audio, video, imágenes, la información. El estudiante maneja su ritmo de trabajo. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Aprendizaje flexible. El tutor puede monitorear el proceso del estudiante por medio de la plataforma. Cuenta con herramientas interactivas. Los estudiantes pueden descargar los materiales y subir actividades. El aprendizaje es individualizado y colaborativo. Fácil acceso de materiales y recursos. Facilita la autonomía del estudiante. Ahorra costos y tiempo en desplazamiento. Favorece una formación multimedia. El Internet, la herramienta por el cual interactúan, acceden, comparten información, permitiendo una realimentación. La comunicación se da a través de la plataforma o por correo electrónico. Y por último, la educación en línea. La educación en línea es una modalidad que ofrece un plan de estudios interactivo y en el que se usan actividades en tiempo real o videoconferencias. Ahondemos acerca de las características de la educación en línea. De esta forma se conocerán ventajas y desventajas de la educación en línea. Una de las características es que implica distanciamiento físico. Ni docentes ni estudiantes se encuentran en el mismo espacio. Ellos solo estarán en comunicación en la medida que cuente con un equipo y conexión a internet.
El distanciamiento físico no impide la realimentación entre quienes participan en este novedoso proceso de enseñanza-aprendizaje. Se emplea una plataforma que permite realizar videollamadas grupales. Es una modalidad sincrónica, el profesor y los alumnos coinciden con el horario. Otra característica es que es interactiva. La interacción ocurre entre estudiantes y docentes, también entre los mismos estudiantes. Los alumnos pueden formular preguntas, las respuestas no siempre se obtienen inmediatamente. Todo dependerá del medio y el que esté conectado el profesor. Las clases son en vivo, se implementan diversas técnicas como el debate o foros. La resolución de dudas es en tiempo real. Es accesible, es de horario flexible, promueve el aprendizaje independiente, utiliza nuevos medios digitales, tiene un alcance masivo. La información que se transmite llega a cualquier lugar y en cualquier momento. Esta novedad favorece la inclusión social, especialmente para quienes se les hace difícil trasladarse hasta los centros educativos. Los únicos requisitos son una computadora y contar con servicios de Internet. Hace posible la optimización del tiempo, implica tutorías o apoyo estudiantil. En la educación en línea, cada alumno dispone de un tutor online. Tiene una característica específica que hay novedad en las formas de evaluación. Son muchas. En esta modalidad de estudio puede emplearse la participación en las clases virtuales, la autoevaluación, la coevaluación, incluso se aplica evaluación presencial de manera oral. Espero que con esta información cada uno de los docentes al interior de la República y específicamente en el estado de Chiapas puedan conceptualizar qué tipo de educación van a trabajar en las ciudades, en los municipios, en las colonias, en las rancherías. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva oportunidad para compartir algo que tanto nos apasiona, la educación. Soy Alfredo García Cacique, psicólogo educativo y docente universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal y de la Universidad Continental. Quisiera compartir en este momento con ustedes algo que es necesario aclarar. Las diferencias que hay entre la educación presencial y la educación a distancia, tanto en el ámbito de la educación básica como la educación universitaria superior. Ambos comparten el concepto y el objetivo. El concepto de educación es que es una tecnología social que utiliza diversos conocimientos científicos para desarrollar las potencialidades de las personas. Ese es su objetivo, el desarrollo de estas potencialidades con las que todos nacemos y que de acuerdo a nuestras posibilidades, nosotros estimulamos este desarrollo. Si no lo estimulamos de manera adecuada, este desarrollo no se da. Por eso es que es necesaria la educación. Por eso los países invierten muchísimo para que su gente pueda desarrollar todas esas capacidades, todas esas habilidades, todas esas actitudes y potencialidades que tenemos allí y que gracias a los adultos podemos desarrollarlos a todos desde niños hasta los adultos propiamente dicho. Primera diferencia. ¿En qué momento ocurre el aprendizaje en educación presencial y en educación a distancia? Ahí está la primera diferencia y la gran diferencia que nos debe a nosotros hacer corregir nuestros pequeños errores que tenemos a la hora de hacer la educación. En educación presencial, el aprendizaje ocurre en la interacción sincrónica. Por eso se hace en teoría y práctica, pero siempre con la presencia del profesor. La gran mayoría de actividades en educación presencial es sincrónica, es decir, están presentes en el mismo tiempo, en el mismo espacio, el estudiante y el profesor, ya sea para hacer teoría o para hacer práctica. Y gran parte de las actividades son así. Pocas tareas se dejan a casa y por lo general no tienen el peso que se tiene cuando se participa en la teoría y en la práctica con la presencia del profesor. Mientras que en la educación a distancia, el momento en que ocurre el aprendizaje es en la interacción asincrónica. Cuando no está presente el profesor, el estudiante aprende. Y para eso el profesor planifica y da instrucciones sobre cómo desarrollar las tareas, que son actividades que pueden ser individuales o pueden ser grupales. Las tareas cuando son individuales
Entonces el estudiante debe hacer algunas lecturas, debe hacer algún tipo de actividad que le va a lograr el aprendizaje porque el profesor así lo ha diseñado. En otros momentos, utilizando el trabajo colaborativo, hace actividades grupales. Por otro lado, están los foros. Los foros son otra actividad para poner en juego lo que uno sabe sobre temas discutibles, en los cuales hay que participar dando una opinión, argumentando una respuesta, todas ellas son grupales, y el profesor va dirigiendo de una manera que pueda retar al estudiante a participar, dando su opinión, dando sus argumentos. Están también las videoconferencias, que son menos, que se programan solamente cuando es necesario, cuando hay que aclarar asuntos, y se programan siempre con la frecuencia de una vez a la semana, muy probablemente. Pero lo que más ocurre en la educación a distancia son las tutorías grupales de pequeños grupitos o individuales, en donde se van afinando los conceptos, en donde se van corrigiendo, etc. Gran parte de la actividad sincrónica que realiza el profesor es en las tutorías individuales o grupales, pocas en las videoconferencias y muchas en preparar tareas, en preparar foros, en calificar tareas, en retar en los foros, etc. Es decir, la actividad asincrónica es mayor, tanto para el profesor como para el estudiante. Segunda, ¿en qué está centrada la educación presencial y en qué está centrada la educación a distancia? La educación presencial está centrada en el profesor. Esta es una opción. Y la otra opción es que está centrado en el estudiante. En ambos casos, la mayoría de actividades son sincrónicas y pocas son asincrónicas. Por lo tanto, sea centrado en el profesor o sea centrado en el estudiante, siempre serán en gran medida sincrónicas, es decir, la presencia del profesor y del estudiante es necesario. En los modelos educativos por competencias, generalmente está centrado en el estudiante, mientras que en la educación a distancia está centrado siempre en el estudiante y gran parte de las actividades que desarrollan los estudiantes son asincrónicas porque aprenden de manera independiente, es decir, sin la presencia del profesor. Se llama centrado en el estudiante porque se hacen actividades asincrónicas siempre a solas o con sus compañeros, pero sin la presencia del profesor. Esa es otra diferencia enorme. Tercero, material educativo. En la educación presencial hay una gran cantidad de materiales impresos, algunos son videos y otros son los que utilizan en los laboratorios para hacer demostraciones. Y en las carreras profesionales, las diferentes actividades que hacen con diferentes elementos que son materia de su carrera profesional. Pero ¿qué son los materiales educativos? Son aquellos instrumentos que van a mediar entre el estudiante y su aprendizaje. Entonces el profesor puede darles impresos, libros, videos, etc. En la educación a distancia, todo el material es digital, pero está preparado básicamente por el profesor y son guías que son pasos secuenciales para lograr el aprendizaje haciendo tal o cual actividad, que puede ser tareas, foros, videoconferencias o las tutorías. Y también hay una variedad enorme de videos que se pueden utilizar tanto para dar información como para cuestionarlas o como para poder en base a ella hacer alguna otra cosa. 4. El tipo de evaluación del aprendizaje o de lo logrado, o si se logró el propósito del profesor. En la educación presencial, la evaluación siempre va a ser presencial. El profesor va a supervisar el examen, el profesor va a calificar, pero va a dar las notas posterior y por lo general es una semana posterior. Casi siempre van a ser escritas y pocas veces se va a evaluar el desempeño. En cambio, la evaluación en la educación a distancia siempre va a ser asincrónica. Poquísimas veces es presencial. Siempre va a ser calificada de modo automático, es decir, va a ser inmediato. Las tareas, los foros y las tutorías, e inclusive algunas videoconferencias, son calificaciones que se hacen en cada momento. Se evalúan siempre los desempeños. No nos interesa saber mucho qué es lo que sabes, sino qué vas a hacer con eso que tú ya sabes. Entonces se evalúa por lo general los desempeños.
Los desempeños ya tienen en sí toda la cantidad de información que necesita para poder realizar el desempeño. Esa es la diferencia entre la evaluación presencial y la evaluación a distancia. Quinto, ¿cómo se valora un curso en la educación presencial? ¿Y cómo se valora y se estima un curso en la educación a distancia? En ambos casos se mide por el crédito. El crédito es el valor que tiene cada asignatura, y en la educación presencial el crédito está dado por la cantidad de horas que el profesor gasta en la interacción sincrónica, es decir, cuántas horas de teoría, cuántas horas de práctica, y en base a eso se calcula el peso o el valor de la asignatura. En la educación a distancia no es así. El valor de una asignatura está en cuánto gasta de tiempo el estudiante en aprender. Y el estudiante no solamente participa en una videoclase, hace tareas, hace foros, está también en las videoconferencias y también en las tutorías individuales. Y hace actividades individuales y grupales. En cuánto tiempo gasta todo eso, ese es el peso que tiene la asignatura. Por supuesto que el profesor gasta también tiempo para elaborar las tareas, para elaborar los foros, para participar en los foros, para calificar ambos, para hacer las videoconferencias, para hacer este video, para poder hacer tutoriales, y todo esto es parte del trabajo del profesor. No solamente es cuando aparece en la videoconferencia, eso es lo menos que hace un profesor en la educación a distancia. Esa es la diferencia del peso. O sea, en uno es el profesor y en otro es el estudiante. Sexto, la infraestructura, que creo que es bastante evidente. La infraestructura en una educación presencial es lo que hemos gastado en hacer el colegio, el aula, las carpetas, las ventanas, la ventilación, el proyector, las luces, la pizarra, el ecran, todo lo que podamos tener como valor de físico. Mientras que en la educación a distancia es una plataforma en la cual está sustentado las aulas virtuales. Estas aulas son bastante movibles, se pueden establecer diferentes figuras, videos, colores en cada sesión dependiendo lo que el profesor quiera o tenga como objetivo. Y séptimo, por último, el costo. ¿Qué se costea en educación presencial? El profesor. Se le hace un pago de sus honorarios, la infraestructura, lo que se ha gastado en construir el colegio, el mantenimiento que se le da con la limpieza, con la luz, el agua, el desagüe, los arbitrios, etc. El personal administrativo, que son los secretarios, las secretarias, para que puedan archivar toda la información y puedan mantener al día toda la comunicación con los padres de familia, etc. Los impresos, los libros que tienen que comprar los padres y los que tienen que hacer la institución. Y si el estudiante vive un poco lejos de la institución, la movilidad que le va a llevar hasta allá. ¿Qué se costea en la educación virtual? El profesor, con todas las actividades que ya les he explicado, la plataforma virtual, que en gran medida son gratis, pero con recursos básicos. Si uno quiere tener una plataforma con muchas actividades que se pueden hacer para que los estudiantes puedan desarrollar mejor sus actividades, entonces tiene ya un costo. Y eso es un costo que hay que mantenerlo y a veces es un costo bastante alto. Están también las personas que elaboran el aula, porque los profesores son expertos en la parte pedagógica, pero la parte de informática para hacer esto, aquello en el aula, hay personas encargadas para hacer las aulas. Ahí hay que un costo adicional. Están también las bibliotecas digitales, que no es lo mismo comprar un libro digital para que lo lea una persona, o sea, un mono usuario, que comprar un libro donde hay múltiples usuarios y el costo se eleva bastante. En fin, ya sea educación a distancia o ya sea educación presencial, en ambos casos no hay que estar discutiendo si uno vale más que el otro. En ambos casos el profesor puede enseñar bien, en ambos casos el estudiante puede enseñar bien. Depende mucho de cómo planifiquemos. En ambos casos los profesores son muy valiosos, en ambos casos los estudiantes pueden aprender. No hay que desestimar ni uno ni otro. No es una cuestión importantísima aquella. Ese es un falso problema.
El problema no está allí, sino el problema está en cómo hacemos que todos esos recursos de uno y de otro lado lo podamos inteligentemente hacer uso para desarrollar las potencialidades de nuestros estudiantes. Es muy importante no quitar la vista de lo importante y dejar de lado los costos, dejar de lado si es más importante uno que otro. No. Depende de cómo inteligentemente nosotros aprovechamos las circunstancias, las crisis en este caso, para hacer uso de todo esto. Espero que les haya ayudado a entender un poco mejor este asunto de diferencias entre la educación a distancia y la educación presencial. Soy Alfredo García y les agradezco su atención. No está de más poder visualizar algunas técnicas de autoaprendizaje que, como mencioné, nos sirve en todas las modalidades: presencial, virtual, en línea, sincrónico, a distancia. Es realmente cada persona la que determina qué tanto quiere aprender y cómo quiere aprender, porque es decisión de cada uno saber qué camino tomar, a dónde quiere llegar y lo que está dispuesto a sacrificar por ello. Veamos. ¿Te ha pasado que quieres estudiar y no logras avanzar, los resultados no son los deseados o no sabes cómo empezar? Aprender de manera individual no es tarea fácil, pero sí es una ventaja a lo largo de la vida. Para hacerlo, lo primero es proponerte como objetivo principal aprender. Es decir, interesarte e involucrarte con lo que quieres estudiar. También debes incorporar técnicas de estudio, las cuales son procedimientos y estrategias que te ayudan a administrar tu tiempo, organizar la información, memorizar y echar a volar la imaginación. Estas técnicas las deberás adaptar según lo requiere el tema, la tarea o tu estilo de aprendizaje. Por ejemplo, con técnicas para administrar el tiempo, como el uso de agendas o calendarios, tendrás mayor posibilidad de alcanzar una meta. Solo debes asignar días y horarios a cada tarea o sesión de estudio, considerando otras actividades y prioridades, pero deberás ser realista con los tiempos. También puedes hacer uso de la técnica Pomodoro, la cual consiste en dividir el tiempo en intervalos de 25 minutos y entre ellos descansos de 5 minutos. Esta técnica toma su nombre de la forma de tomate pomodoro en italiano, el cual es un reloj de cocina clásico. Al pasar 4 pomodoros, el descanso aumenta de 15 a 30 minutos según lo requieras. Con estas técnicas disminuirán las interrupciones, desaparecerá la ansiedad, los resultados serán inmediatos y aumentará tu motivación para estudiar. Las técnicas para organizar información te serán útiles para comprender mejor los temas. Algunos son los resúmenes, las notas, las fichas y los organizadores gráficos, como líneas de tiempo y mapas mentales, entre otros. Los organizadores gráficos sirven para dar estructura y sintetizar la información de forma visual, y así facilitar la comprensión, la memorización y el análisis de información. Puedes hacer uso de líneas de tiempo para ubicar acontecimientos y personajes, mapas mentales para representar las ideas claves usando dibujos, palabras y líneas alrededor de una idea principal. Mapas conceptuales para relacionar conceptos en orden de importancia de arriba hacia abajo. Cuadros sinópticos para hacer resúmenes en forma de esquema. O fichas para indicar citas textuales de los autores o interpretaciones de las ideas más importantes. La ventaja de estas técnicas es que te permitirán tener una idea rápida y clara del tema para que puedas recordarla fácilmente. Las técnicas de memorización te serán de ayuda para retener información esencial de un tema y recordarla posteriormente. Para memorizar algo rápidamente,
puedes formar palabras o frases a partir de la relación entre conceptos o ideas. También puedes imaginar una casa en la que cada habitación corresponda a un concepto o personaje con todos los elementos asociados al mismo. Posteriormente, visualizas cada rincón para obtener la información que requieres. A esta técnica se le llama palacio mental. Y con las técnicas para el pensamiento creativo, como la lluvia de ideas, puedes diseñar algo nuevo o solucionar un problema. Establece el tiempo durante el cual escribirás todo lo que se te ocurra y después asocia y descarta las ideas que no funcionen. Al final, elige una. O la estrategia Scamper, que consiste en sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar. Estos conceptos funcionan para darle vuelta a una idea o abordar un problema desde distintas perspectivas. Por ejemplo, podrías preguntarte ¿qué se puede sustituir de lo que hago? ¿Con qué se podría combinar? ¿Para qué más podría servir? ¿Qué pasaría si lo hago en menos tiempo? ¿Qué pasa si empiezo por el final? Si aplicas estas y otras técnicas, notarás mejores resultados en tus sesiones de estudio y en un menor tiempo podrás alcanzar tus metas. Emplearlas en otros aspectos de tu vida cotidiana te permitirán resolver